Estamos muy contentos de poder compartir la eterna palabra de Dios y dentro de esta idea que estamos haciendo acerca de una iglesia modelo, de una iglesia que tiene las características bíblicas de poder ser una iglesia que va llevando la misión, una iglesia que va proclamando el evangelio bendito del Señor Jesucristo, una iglesia que va aclamando y adorando a su Señor, una iglesia que vive en comunión y que verdaderamente goza la comunión entre los hermanos. Qué hermoso es poder llegar a esta carta donde el apóstol Pablo habla acerca de las características o de los ingredientes de una iglesia modelo, y donde hemos podido ver que el apóstol va señalando cada característica, cada instrumento que va fortaleciendo una iglesia modelo. En el primer escalón vimos que hay una congregación modelo. Allí el apóstol Pablo afirma de que no puede olvidarse de los hermanos en Tesalónica, porque ellos han demostrado la obra de fe, el trabajo de amor y la convicción en la esperanza, la paciencia en la esperanza bendita del Señor Jesucristo. En el segundo escalón hemos estado pensando en ese capítulo número 2, con qué cariño el apóstol Pablo muestra la obra misionera, la convicción de que la iglesia necesita tener la obra misionera, la comisión modelo que necesita la iglesia. En tercer lugar, hemos estado admirando lo que es un creyente modelo y lo que la voluntad de Dios pide de un creyente modelo, que es la santificación, es la santidad. Y qué hermoso es poder vivir la santidad, decirle al Señor: Señor, necesitamos que tú nos limpies, que tú nos quites todas las manchas, las arrugas y las cosas semejantes, que tú quites todas las heridas y que tú quites todas aquellas grietas que puedan estar siendo tapadas y ocultas, y no seamos sinceros delante de ti. Por eso qué hermoso es poder ir escalando la cima hacia conocer una iglesia modelo como el Señor la va a presentar, como el Señor la va a entregar. Y fíjese que llegamos al cuarto capítulo, y en el cuarto capítulo la iglesia necesita convicciones modelo. Es decir, ningún creyente, ningún cristiano, ninguna iglesia podrá avanzar, podrá tener victoria, podrá alcanzar el triunfo si no tiene convicciones que no cambian, convicciones que a pesar de las circunstancias, de la adversidad, de la muerte, de la vida, de lo profundo, de lo alto, de lo bajo, nada puede hacer cambiar esa convicción, porque esa es la convicción, es el motor interno que va dando vida y va dando esperanza a toda la iglesia. Y entonces llegamos a ese capítulo donde hay una gran palabra de Dios. Necesitamos esta palabra, necesitamos esta esperanza, necesitamos esta exhortación del apóstol, porque llega al punto central de la carta. Ninguna iglesia va a ser modelo si no tiene una convicción modelo. ¿Y cuál es la convicción que presenta el apóstol Pablo? ¿Cuál es la convicción que presenta una iglesia modelo? Es esta la razón. Dice: hermanos, no quiero que estén tristes. Qué tremenda esta palabra, ¿no? Porque la tristeza tal vez es algo que es un sentimiento común para esta hora. Es un sentimiento común para esta sociedad, es un sentimiento común para este momento que estamos viviendo. Pero el apóstol Pablo dice: mire, no quiero que estén tristes como los que no tienen esperanza. Y esta es la gran diferencia del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene esperanza. El pueblo de Dios tiene una esperanza puesta en los cielos. Y eso es lo que hace la gran diferencia
para que no estemos tristes. No estén tristes como los que no tienen esperanza. Es la convicción de la iglesia, es la seguridad de la iglesia, es el motor que nos impulsa a seguir hacia adelante con la convicción de que Jesucristo pronto vuelve a buscar a su pueblo. Es la profecía, entramos a un terreno tan especial, a un terreno tan único como es la profecía bíblica. Es allí donde vemos diferentes luces que a lo lejos se están mirando y comienzan a brillar con gran esplendor porque nos vamos acercando a ese tiempo, porque cada uno de esos tiempos se va cumpliendo según la voluntad soberana de Dios. Vamos a leer entonces esa porción tan grata a nuestras vidas, tan dulce al paladar espiritual, tan hermosa canción al alma, que habla acerca de esa esperanza gloriosa, nos ponemos de pie, esperanza gloriosa que tenemos de que Jesucristo vuelve a buscar a su pueblo, que Jesucristo vuelve a buscar a aquellos que hemos creído en Él, a buscar a su iglesia, porque esta es una convicción que es modelo a seguir en cada uno de nuestros corazones. Dice así la Biblia, la santa palabra de Dios, capítulo 4, versículo 13 de primera carta a los tesalonicenses: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Qué hermoso encabezamiento de esta porción. Ahora llega el momento, está hablando de una iglesia, está hablando de un modelo, está hablando de las medidas que tiene que tener una iglesia que quiera seguir avanzando, una iglesia que quiera seguir creciendo, una iglesia que quiere seguir multiplicando. Y llega un momento, llega un lugar, un momento determinado, el centro, el corazón del mensaje de esta carta, que le dice: hermanos, no quiero que ustedes ignoren acerca de los que duermen en el Señor. Qué extraordinaria expresión del apóstol para llamarnos la atención de algo que provoca lágrimas, de algo que provoca tristeza, de algo que provoca duelo. Entonces llega el momento de la luz del Evangelio, la luz de la esperanza, la luz de la convicción, que nos dice: mire, hermanos, no quiero que ustedes estén tristes. Qué maravilloso, porque el gozo de Dios está en nosotros, el gozo de Jehová está en nosotros, el gozo de Cristo cuando Él resucitó, y porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Dice el apóstol: hermanos, no quiero que estén tristes como los que no tienen esperanza. Dice acá la Biblia: porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Así, el centro del Evangelio. Ahí volvemos a nuestra esperanza al centro del Evangelio. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Es decir, que hay un lugar, hay un momento, hay una situación de esta experiencia gloriosa en donde en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como dice el apóstol en 1 Corintios, dice: en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, el Señor Jesucristo volverá del cielo y junto con ellos los que durmieron en Él. Fíjese, van a venir del cielo, van a regresar del cielo los que han dormido con Él. Y dice acá la Biblia: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, Cristo mismo, el Rey de Reyes mismo, el Adonai mismo, aquel que estuvo muerto y resucitó, Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice: descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí está la palabra central de la doctrina que nosotros entendemos, creemos, aceptamos, el rapto. Esta palabra es zarpazo. Esta palabra es de repente, la persona desaparece y dice, nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos para estar con el Señor en el aire, para siempre con el Señor. Qué extraordinaria convicción que la iglesia tiene en medio de la pandemia, en medio del sufrimiento, en medio de las lágrimas, en medio de la muerte, que una convicción tan gloriosa como esta pueda llenar nuestro corazón en este día, en esta hora, en este momento, podamos nosotros partir de esta base, que Jesucristo pronto vuelve. Y el Espíritu dice, Señor, ven. El Espíritu dice, Señor, ven. Y la iglesia dice, Señor, ven. Qué gloriosa mañana será aquel día cuando podamos ver al Señor cara a cara. Qué hermoso será poder ver al Salvador, aquel que ha dado la vida, aquel que dio su vida en rescate por nosotros, aquel que dio su vida para que tengamos vida abundante. Un día le podremos ver y esa convicción de la iglesia nunca debe desaparecer, siempre debe estar firme, siempre debe estar alentando nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos estar viviendo cerca del Señor. Fíjese, quiero compartir con ustedes 4 verdades que tiene esta palabra para todos nosotros en esta hora. En primer lugar, esta porción, esta convicción que tiene el Evangelio bendito, la palabra de Dios, esta porción de la Biblia, esta convicción gloriosa que tiene la iglesia, en primer lugar habla acerca de un regreso. En primer lugar habla de un regreso. En segundo lugar habla acerca de una resurrección. En segundo lugar habla de una resurrección. En tercer lugar habla de un rapto. En tercer lugar habla de un rapto. Y en cuarto lugar habla de una reunión. Habla de una reunión. Fíjese, cuando usted lee, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no tengan tristeza como los que no tienen esperanza. Es decir, una iglesia que crece, una iglesia modelo, una iglesia que llena de convicciones, es una iglesia que está llena de esperanza. Y yo quisiera que en esta hora nosotros llenemos nuestros corazones de esa esperanza gloriosa. La esperanza de que un día vamos a contemplar al Salvador y un día vamos a poder decir en presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Un día cuando podamos finalmente despegarnos de todo este pecado y de toda esta maldad y de toda esta angustia y podamos verlo a Él cara a cara y contemplarle cara a cara y arrodillarnos y postrarnos, ¿qué va a ser? ¿Qué sentimiento vamos a tener de poderlo admirar a nuestro Salvador? Y acá dice el apóstol, hermanos, no quiero que estén tristes como los que no tienen esperanza. Un día la iglesia va a ser victoriosa, un día la iglesia va a ser poderosa, un día la iglesia va a ser libre de pecado. Ya no va a ser la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso de Apocalipsis. Era aquella iglesia que tenía todo, pero le faltaba el primer amor. No va a ser la iglesia de Esmirna, que va a estar probada por tanto tiempo, donde sus mártires y sus líderes murieron. Ya no va a ser la iglesia de Pérgamo, que va a tener aquella alianza con el mundo, ni la iglesia de Tiatira, que va a tener una mujer de sacerdotisa que va a llevar por mal camino a la iglesia. No va a ser la iglesia de Sardis, que va a decir que está viva, pero que en realidad está muerta. No va a ser la iglesia de Filadelfia, una iglesia débil, una iglesia pobre. No va a ser la iglesia de la Odisea, donde va a haber personas que sean tibios, ni fríos, ni calientes. Porque ese día la iglesia
la iglesia va a ser purificada en su santo y bendito amor. Qué día glorioso para la iglesia. Qué día hermoso para la iglesia cuando el Señor regrese para buscarla. Dice en Hechos capítulo 1, versículo 11, este mismo Señor que ven que usted se va al cielo, es el mismo Señor que un día va a volver a buscar a su iglesia. El mismo descenderá en las nubes. Es el regreso más esperado, es el regreso más bendito. Ya se escuchan los ruidos, ya se escuchan las trompetas que están anunciando que el Rey vuelve. Ya están anunciando. El mismo Señor Jesucristo dijo, cuando ustedes escuchen de guerras, de rumores de guerra, cuando ustedes escuchen que las personas se levantan diciendo, yo soy el Cristo, por aquí y por allá, cuando la gente se levante para mentir, para llevar mentira en el mensaje, cuando escuchen de epidemias, de enfermedades, de hambre, de terremotos, cuando un familiar entregue a otro traicionándolos, sepan que el fin se acerca y que el Rey de Reyes vuelve a buscar a su pueblo. Qué extraordinario cuando uno escucha que esta profecía se va cumpliendo. Qué extraordinario cuando uno escucha que esa profecía en el mundo se va cumpliendo y que la iglesia se está preparando para el encuentro con su esposo amado. Qué hermoso será aquel día cuando el Señor regrese. Y cuando Él regrese, ¿qué estaremos haciendo? ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Que el Señor nos puede encontrar enamorados de aquel amado esposo que va a venir a buscar a su pueblo. Que el Señor nos encuentre haciendo como Él quiere, haciendo su voluntad. Por eso esta hora el apóstol dice, hermanos, no quiero que estén tristes. No quiero que estén tristes como los que no tienen esperanza. Qué hermoso es poder sentir el gozo del Señor. Que en esta hora podamos sentir el amor de Dios derramado en nuestras vidas, para que la esperanza bendita del Salvador nos llene, nos consuele y nos transforme el alma en esta hora. Pero en segundo lugar, no solamente que habla acerca del regreso del Señor, sino que esta porción habla acerca de la resurrección de los que durmieron en Cristo. Dice la Biblia con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta, un sonido extraordinario. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y esto tiene una gran importancia porque muchos de nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa con un creyente? ¿Qué pasa con un creyente cuando muere? ¿A dónde va un creyente cuando muere? ¿Qué pasa con el alma de un creyente cuando muere? ¿Qué sucede en el momento que un creyente cierra los ojos en este mundo? Yo quisiera compartir con ustedes esta gran enseñanza muy importante para todos nosotros. 5 verdades que tiene un creyente cuando muere, en el mismo momento que muere. En este mismo momento un creyente muere, ¿a dónde va? En primer lugar, se desprende el espíritu y el alma de la materia. Lo que es del polvo, vuelve al polvo. Y entonces la carne vuelve a la tierra de donde fue tomado. Pero el espíritu y el alma, dice la Biblia, son eternos. Vuelven a Dios que lo dio. Y fíjese una cosa, no solamente esto, sino que dice la Biblia, el hombre y el corazón del hombre tiene eternidad. Esa eternidad va a ser pasada o con Dios o sin Dios.
El hombre que ha muerto en Cristo, ha creído en Cristo Jesús, el alma y el espíritu vuelan a la presencia misma de Dios. En primer lugar, todos los creyentes que mueren en Cristo Jesús, en primer lugar, anótelo esto, están conscientes. Es decir, todos conocen que han ido a la misma presencia de Dios. Dice el apóstol, cierra los ojos en el mundo y los abre en la presencia de Dios. Cierra la conciencia en este mundo y la abre en la misma presencia de Dios. Es decir, todo creyente, en primer lugar, está consciente. En segundo lugar, todo creyente reconoce en qué lugar está, reconoce la persona del Salvador, reconoce que va a estar delante de la presencia de aquel que nos amó y que nos salvó y que murió por nosotros, así como se reconocieron las personas en las parábolas que el Señor Jesucristo contó del rico y Lázaro, así como reconocieron a Abraham y a Moisés, así van a reconocer que realmente las personas se reconocen en ese tiempo y en esa condición y en esa situación. En tercer lugar, el que muere en Cristo está consolado permanentemente, porque en el cielo no van a entrar las lágrimas, en el cielo no va a entrar enfermedad, en el cielo no va a entrar nada que nos separe, porque Él va a enjugar las lágrimas de todos nosotros. Qué maravilloso será ese día cuando el creyente entra en la presencia de Dios y el creyente es consolado para siempre. Ya no hay más lágrimas, no hay enfermedad, ya no hay más dolor, ya no hay más llanto. Qué hermoso es poder tener esta convicción. En primer lugar, el creyente está consciente. En segundo lugar, el creyente reconoce. En tercer lugar, el creyente está consolado. En cuarto lugar, el creyente está bienaventurado, porque dice, bienaventurados los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Pero en quinto lugar, y tal vez lo más importante que tenemos que tener en cuenta hasta este momento, es que el creyente, aunque está consciente, aunque reconoce, aunque está consolado, aun cuando está bienaventurado, está un creyente que está incompleto. Porque ese creyente está esperando el glorioso día que dice aquí la Biblia. Si creemos que Cristo murió y resucitó, así traerá el Señor a los que durmieron en Él. ¿Para qué los va a traer estos creyentes que están incompletos? Para que cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, ese espíritu y esa alma que ha sido bendecida por la presencia, se reúna a un cuerpo glorificado. Y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso estamos esperando el día de ese sonido único, la trompeta de Dios, la voz de mando, la voz de arcángel. Estamos esperando una maravilla para ver los muertos en Cristo resucitando primero. Pero en tercer lugar, nos animamos porque habrá un rapto. Es decir, nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta su venida, seremos en un abrir y cerrar de ojos transformados. Nos cambiará. ¿Cuántas veces hemos llorado por los dolores? ¿Cuántas veces nuestro físico ha sido incapaz de superar las enfermedades? ¿Cuántas veces nuestro corazón ha sido incapaz de superar el pecado o los malos hábitos? Y sin embargo, un día, en un abrir y cerrar de ojos, sentiremos el milagro más grande que puede haber, seremos transformados, porque Él nos cambiará. ¿Qué convicción más extraordinaria? ¿Qué esperanza más gloriosa? ¿Qué argumento que lleva la vida hacia adelante? ¿Por qué?
porque los que esperan en Cristo van a ser transformados. Nos cambiará. Esta es la meta al fin del correr. El Señor no tarda su venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para que todos procedan al arrepentimiento, a aceptar a Jesucristo, a rendirse con amor. El arrebatamiento es una de las doctrinas que creemos nosotros. Ha de establecerse antes de la tribulación. Y Dios nos va a sacar de este mundo a su iglesia para prepararnos, para purificarnos, para hacernos pasar por el tribunal de Cristo y para preparar una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, que no tenga arruga. Es la convicción que tenemos, la doctrina que tenemos, y por eso es este momento que predicamos el Evangelio. Él puede venir a la medianoche, Él puede venir a la madrugada, Él puede venir en esta cuarta vigilia de la noche donde ya la mañana está apareciendo, pero el Señor va a volver y va a volver a buscar a aquellos que son suyos. Nos va a raptar, va a sacarnos del mundo. El mundo va a seguir viviendo, el mundo va a seguir trabajando, el mundo va a seguir pensando en todas sus ideologías, pero la iglesia gloriosa va a ser una iglesia que haya salido del mundo. Pero en cuarto lugar, no solamente que esperamos un regreso, no solamente que esperamos una resurrección, no solamente que esperamos un rapto, sino que esperamos una reunión. Porque dice, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados para estar con el Señor en el aire y así estar para siempre con Él. Ya no va a haber el tiempo, no va a existir el tiempo porque Dios no tiene tiempo, Dios tiene eternidad. Y en esa eternidad gloriosa vamos a estar para siempre con Él. La iglesia está esperando a su Señor. La iglesia modelo es una iglesia que habla del cielo, que está esperando el cielo, que desea el cielo, que anhela el cielo. La iglesia modelo es una iglesia que anhela el cielo glorioso prometido que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Y podamos llegar ese día y cara a cara contemplar a aquel que tanto bien ha hecho por nosotros. ¿Cómo estamos viviendo este último tiempo? ¿Cómo está nuestra convicción? ¿Cómo estamos esperando al Salvador? Hay una anécdota de la Segunda Guerra Mundial. En la ciudad de Hamburgo, allí en Europa, todo estaba destruido, todo estaba caído, y muchos familiares no regresaron de la guerra. Es más, fíjese que en muchas ciudades de Europa se hicieron plazas, monumentos, donde decían, bueno, aquí está en honor al soldado desconocido. Tantas personas murieron, eran tantos cadáveres, que no podían ser unidos, no podían ser reconstruidos, y entonces, ante la duda de tanta gente que había muerto, se lo colocaba en una fosa común, diciendo, este es la tumba del soldado desconocido. Fíjese que cuando Cristo vuelva, va a reconocer a cada uno de aquellos que durmieron en Él. Y Él los resucitará. En la ciudad de Hamburgo llegaban los trenes que habían estado en la guerra. Muchos familiares iban a esperar a los soldados que en general venían mutilados, sin una pierna, sin brazos. A algunos le faltaban los ojos, algunos habían sido quemados completamente, pero habían salvado sus vidas y llegaban y eran recibidos por sus familiares. Cuando llega un contingente,
dentro de esa gran multitud de soldados, un soldado lleno de heridas esperaba a ver su familia después de 2 años, después de 2 años sin saber de él, perdido en el campo de concentración, perdido en el campo de batalla. Entonces se van todos, llenos de lágrimas, de abrazos, de saludos, se van todos, y él queda solo. Entonces él comienza a buscar a su familia, comienza a tal vez volver a su pueblo. Y cuando llega a su pueblo y llega a su casa, él encuentra todo cerrado, encuentra todo vacío. Entonces va por la puerta de atrás, trata de subir por un lugar, por una grieta, y se escabulle y puede entrar adentro de la casa, y en medio de la penumbra se sienta en un sillón para esperar las personas, para esperar su esposa amada. Fíjese, un soldado, 2 años que no estaba, no sabía nada de él, se sienta para esperarla. Y en medio de la noche, en medio de la oscuridad, sentado allí en la penumbra, escucha el ruido de un auto que llega a la casa. Y cuando llega a la casa se ve detrás de la cortina a su esposa. Y cuando la ve a la esposa, ve a otro hombre. Ve a otro hombre que baja y que amorosamente la abraza y que amorosamente la besa y que amorosamente no la deja. Qué tremendo para él, porque es un impacto, es algo que es tremendo. Entonces, sin decir nada, salta por la ventana y se va y desaparece para siempre. Y entonces él va a decir, cuando le preguntan, ¿cuál ha sido la tristeza más grande que usted puede haber tenido? Y entonces la gente pensaba, bueno, debe haber sido una bala que él vio cerca de él, una bala de cañón. Él vio una explosión cerca, algo que lo quemó, algo que lo impactó. Y él dijo, ni una esquirla de bala me hirió tanto como ver a mi esposa abrazada a otro hombre. Y esto nos enseña, hermano, que la iglesia de Cristo, al único que tiene que abrazar es al Señor. A veces nos abrazamos a las cosas materiales, a veces abrazamos a este mundo, a veces abrazamos a las riquezas de este mundo, creyendo que estas riquezas van a durar para siempre, pero nada más grande hiere el corazón de Dios cuando su pueblo adulteró tras los ídolos. Nada hirió más el corazón de Dios cuando el pueblo bailó detrás de los Baales. Por eso en esta hora, la iglesia modelo, la iglesia que tiene una convicción, es la que está esperando. No importa, pasan los años, está esperando que de los cielos se abran las nubes para decir, aquí viene el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que el Señor nos ayude a que todos tengamos una iglesia modelo.